A pesar que te miro a diario y escucho tu voz, te veo compartiendo entre tus amigos. Desde lejos miro, no me atrevo a ir. Cruzas. Dios les bendiga, muy buenas tardes a todos ustedes que nos sintonizan a través de estos medios de comunicación, a través de YouTube, a través de Radio Adicción Cristiana, a través de la aplicación en tu celular o bien allí en la página web www.radioadiccioncristiana.com.mx. Agradecemos a Dios esta oportunidad y este privilegio que nos permite el poder estar saludándoles y poder compartir también con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Saludamos a los pastores Aldo y Eva, y agradecemos también a ellos esta oportunidad. Queremos invitarles a ustedes a que manden este enlace, lo copien y le hablen a sus hermanos en Cristo, avísenles que estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad Santa Catarina, acá en el municipio de Nuevo León. Un clima bastante agradable el día de hoy, y yo sé que algunos ya están degustando, están comiendo. Pues disfrute sus alimentos, buen provecho, pero también disfrute la palabra del Señor que vamos a compartir con ustedes. Les saluda a su pastor y amigo Sergio Cárdenas. Estamos pastoreando allá en la Iglesia Cristiana de Restauración Vida Nueva de las Asambleas de Dios, ubicada en el municipio de Apodaca, en la calle Alcanfor número 100, local E, en la colonia Bosque Real, primer sector. Nuestros días de reunión son los días domingo, a las 9:30 de la mañana y 11:30 el siguiente culto. Inmediatamente termina uno y sigue el siguiente. Y el día martes a las 7 de la tarde también tenemos una reunión general. Pues lo mencionamos, si usted no tiene un lugar donde congregarse y vive por ahí cerca, le invitamos, será usted bienvenido. Bien, queremos darle los teléfonos de cabina para que si usted quiere hacer un comentario, llamarnos, hacernos saber sus necesidades, sus peticiones, con gusto estaremos orando por cada una de ellas. Los teléfonos aquí en cabina es el 1937-4823, 15-22-3508 con LADA 81. O bien, si nos quiere mandar un mensaje a través del WhatsApp, es el 811-555-9932 de aquí de Radio Adicción Cristiana. Bien, vamos a iniciar. Tenemos un tema que esperamos que sea de bendición para ustedes. Es un tema dirigido a la iglesia, dirigido a todos aquellos creyentes que han puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús. Así es que le voy a invitar a que me acompañe en esta lectura, pero antes vamos a hacer una breve oración, invitando a todos ustedes a que pues no se muevan, no le cambien. En breve momento usted va a escuchar este mensaje que de seguro va a alimentar su espíritu. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos, Señor, y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por este día, por la vida, la salud que nos concedes, Señor. Permite que esta palabra llegue a todo el mundo, Señor, y aquellos oyentes, Señor, puedan abrir su corazón y su entendimiento, Padre. Tú lo abras también para que reciban el consejo de la palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y mientras tu palabra es predicada, Señor, bendice, fortalece, Señor, apacienta, sana, Señor, a tu pueblo que escuche. En el nombre de Cristo Jesús oramos y decimos amén. Bien, quiero darle lectura a un versículo de la Biblia que viene en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 5 y en el verso número 14. Y así dice la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo, dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Lo leemos, Efesios 5:14, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Bien, este
Este versículo obviamente es muy claro, está hablando a la iglesia. Empieza con una acción, con una palabra que se requiere acción. Despiértate, levántate, despabilate. En otras palabras, interrumpe tu sueño. Tú que duermes. Bueno, ¿qué es la palabra dormir? Bueno, la palabra dormir pudiéramos mencionar que es aquel estado en que se encuentra el hombre, en el cual interrumpe sus actividades motoras, inclusive su mente está en reposo, en descanso, y está en una condición donde su cuerpo tal vez pueda escuchar algo, lejanamente a sus oídos lleguen. Hay gente que tiene el sueño muy pesado, hay gente que difícilmente se despierta por más que lo sacudan o le avienten agua, difícilmente, porque caen rendidos. Y en esa condición uno no se da cuenta de lo que sucede alrededor. Cuando uno duerme, es de noche, que dice la Biblia que los que duermen de noche duermen, pero también de noche el ladrón, dice, roba de noche, el borracho de noche se embriaga. En fin, la noche muchos la utilizan para hacer daño, para hacer maldad. Obviamente la noche la mayoría la utiliza para dormir, a menos que tenga un trabajo donde se requiera trabajar de noche y descansar de día. Pero en fin, es el estado en que el hombre se encuentra y que no se da cuenta de nada mientras que está dormido. Puede ser robado, puede ser asaltado, pueden minar su casa, es decir, puede ocurrir cosas allá afuera y ni cuenta se dan, precisamente porque están dormidos. Bueno, aquí el apóstol Pablo habla de un adormecimiento espiritual, de aquellas personas que no se dan cuenta de las cosas que competen al espíritu, de las cosas que competen a la vida cristiana, que duermen, que no saben ni lo que pasa alrededor de ellos, no se dan cuenta inclusive de las señales proféticas que están sucediendo y no se dan cuenta, siguen un ritmo de vida, siguen llevando una vida normal, muy cotidiana, duermen, se levantan, comen, van a trabajar, regresan toda la semana, llega el fin de semana, cobran, pagan y así sucesivamente están viviendo una vida cristiana y obviamente una vida cristiana en la que pues van los domingos, si no tienen que lavar o surtir el mandado, algunos así lo expresan, ¿verdad? De que por sus actividades pues se privan de algún domingo de ir a la iglesia, pero algunos que no pueden por trabajo, bueno, asisten entre semana, pero realmente están llevando una vida cristiana donde no se dan cuenta de todas las cosas que están sucediendo alrededor de ellos. Inclusive pueden tener una actitud indolente, pueden tener una actitud pasiva en su vida espiritual, poca oración, poco ayuno, poca lectura, poco estudio de la palabra, poco servicio al Señor. Es una vida muy, muy pasiva, muy cómoda, vaya. Y eso, la comodidad, déjeme decirle que es peligrosa. Lastimosamente, cuando más comodidad tiene el cristiano, pues más tranquilo se vuelve. Y así la naturaleza del hombre siempre busca la comodidad, pero cuando el hombre está incómodo, cuando hay necesidad, sabe que eso lo impulsa, lo motiva a estar buscando de Dios, a aferrarse, a acercarse más de Dios, a saber más de Dios. Entonces la comodidad puede estar también adormeciendo a muchos creyentes. Por lo tanto, el apóstol Pablo a todos aquellos que se encuentran en esa condición les dice: despiértate. Sabe que dormirse cuando no se debe de dormir es peligroso. ¿Cuántos accidentes automovilísticos han sucedido porque la gente ha dormitado al volante?
Algunos de ellos han perdido la vida, otros han causado destrozos, han quitado la vida a otros o han lesionado a otros, incapacitados a otros. Inclusive aquellas personas que en sus trabajos se duermen, han ocurrido tragedias, incendios, robos en las empresas, porque quien debería de velar allí, pues se quedó dormido. Entonces, la iglesia en este tiempo debe de estar despierta. Estar despierta es estar alerta, es estar vigilando, es vigilar, es poner atención a lo que está ocurriendo, a lo que dice la Biblia de estos tiempos. El apóstol Pablo está hablándole a la iglesia: despierta tú que duermes. Es decir, la iglesia no debe de estar durmiendo en este momento, debe de tener una actitud de alerta, de vigilancia. Inclusive en la Biblia nos habla de hombres que durmieron cuando no deberían de dormir. Vemos en el caso, por ejemplo, la Biblia nos habla de Sansón. Sansón, un hombre ungido por Dios, un hombre que había sido llamado por Dios para defender al pueblo de Israel, para pelear contra el enemigo, hacerle frente. Sansón tenía un problema, que era muy enamorado. Y ahí la Biblia nos dice en Jueces capítulo 16, verso 19, este Sansón tomó por mujer, dice la Biblia, a Dalila, que era pues una persona que era del pueblo enemigo. Y la Biblia nos llama a no unirse en yugo desigual. Y esto trajo una tragedia a la vida de Sansón, porque la Escritura nos dice que esta mujer le atormentaba, que quería saber dónde estaba la fuerza para que él la perdiera, y así los enemigos, que eran los filisteos, cayeran sobre Sansón y lo derrotaran. Entonces esta mujer le oprimía, le atormentaba: declárame dónde estaba su fuerza. Y era tanto el importunio que ocasionaba esta mujer en la vida de Sansón, que terminó descubriéndole dónde estaba su fuerza. Dijo que estaba su fuerza en el cabello, pero realmente la fuerza de Sansón estaba en el pacto con Dios. Y al declarar dónde él podía ser débil, esta mujer dice en el capítulo 16 de Jueces, verso 19, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Mire dónde ella lo hizo que se durmiese. El enemigo busca que duermas. Y lamentablemente hay palabras que a veces estás escuchando que lo único que hacen es adormecerte. Pero despierta. Este Sansón se durmió en las rodillas de Dalila, y ella le habló a los filisteos, y ella le rapó las 7 huedejas de su cabeza, y él perdió su fuerza. Cuando llegan los filisteos, obviamente Sansón pensaba que los podía derrotar, pero lastimosamente cayó en manos de ellos. Y dice la Biblia que le sacaron los ojos. Es decir, Sansón perdió la visión. Le llevaron a Gaza, le ataron. Primero le quitaron la visión, luego lo inmovilizaron, lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y luego dice la Biblia que más adelante Sansón se convirtió en el juguete de ellos. Qué tremendo, hermano. Sansón no debió de haber quedado dormido, porque llegó el enemigo y le quitó los ojos, lo encadenó. La Biblia dice que Sansón no se había dado cuenta que ya Dios no estaba con él, se había apartado de él, y eso es algo terrible. Los que duermen, espiritualmente hablando, ni siquiera se han dado cuenta de que ya Dios no está ahí en ellos, ya no está obrando, ya no está actuando, y eso es una condición muy triste. La Biblia menciona, hermanos, hablando el salmista David,
cuando él cayó en pecado, él rogaba: no apartes de mí tu Santo Espíritu, Señor. Él rogaba: no quites de mí tu presencia. Y perder la presencia de Dios es algo muy lastimoso. Y eso ocurre cuando la iglesia duerme. No se dan cuenta. Ellos se gozan, ellos se alegran, pero está Dios ahí hablando, ministrando, sanando, rompiendo cadenas, libertando, salvando y bendiciendo. Es muy importante. Para eso hay que estar despierto. Quien está despierto vela, quien está despierto está vigilante, quien está despierto tiene discernimiento de las cosas que están sucediendo. La Biblia nos habla, hermanos, de un hombre también que se fue a dormir. Jonás, ¿se acuerdan ustedes? Fue enviado a predicarle a Nínive. Ve y predica a Nínive que dentro de 40 días será destruida. Pero él, en vez de ir a cumplir con su llamado y su ministerio, pagó un boleto, se subió al barco y ya yendo el barco en la mar, se echó a dormir. Y una grande tempestad sacudía el mar y todos los demás invocando a sus dioses, y luego se acuerdan de que en el barco hay un hombre y van y bajan, y Jonás, dice la Biblia, Jonás estaba durmiendo y le dicen: despierta, dormilón, despierta, ¿qué no ves la situación que estamos viviendo? Entonces Jonás reconoce que esa situación, esa tormenta había venido por causa de él. Y él estaba dormido. Es hermanos, estar dormido sin ver la necesidad. Jonás se echó a dormir mientras que un juicio iba a caer sobre una ciudad. Pero él indolentemente se fue a dormir. Y eso es precisamente lo que provoca el adormecimiento. Es ser indolentes a la necesidad de otros. No estamos viendo cómo la gente está muriendo, la gente se está perdiendo, la gente muere día a día, en cada tic-tac del reloj está muriendo gente, y la iglesia se puede echar a dormir, el creyente se echa a dormir, mientras que otros se mueren. Ellos duermen tranquilamente, sí, yendo a la iglesia. ¿Y eso qué? La Biblia dice no solamente que te congregues, sí, es necesario congregarse como algunos tenemos por costumbre, pero también la Biblia dice: id y predicar este evangelio, así como se llama este programa. Id y predicar a las naciones, predicar a tus vecinos, predicar a tu familia, predicar a tus amigos. No ser indolentes. Quien duerme, no le importa si el vecino se muere, si tu familia se muere, no le importa, porque están durmiendo, pero tienes que despertar. Por eso Pablo dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos. La Biblia habla, hermanos, también que el Señor le había pedido a los discípulos que orasen, que velasen y que oraren, porque lo contrario a no dormir es velar. Cuando se trata en la noche, velar. Y el Señor Jesucristo se había retirado antes de que fuera él apresado. Se había retirado a orar como un tiro de piedra, pero le dice a sus discípulos: oren, oren. Pero dice la Biblia que cuando él va a verlos, en Marcos 14:37 dice: y vino y los halló durmiendo, y dice a Pedro: Simón, ¿no has podido velar una hora? Una hora. Dedícale al Señor una hora. No te duermas, vela. Ni una sola hora. Y el Señor le hace esa pregunta como diciendo: ¿qué pasó contigo, Pedro? ¿Por qué estás durmiendo cuando deberías de estar velando? El Señor le había dicho: velar para que no caigas en tentación. Y la condición de Pedro es que el sueño les había vencido y se había echado a dormir, en vez de velar para fortalecer el espíritu, para estar vigilante ante las tentaciones del enemigo y no caer. Pedro debería estar velando, orando, pero el Señor Jesucristo lo halló dormido. Luego, obviamente, cuando lo confrontan: eres tú el que andabas con él. Él niega, dice la Biblia. No estaba fortalecido espiritualmente.
ante las acusaciones que le hacían. Sí, tú caminabas con él, tú hablas como él, tú vistes como él. No, dice él, no lo conozco. Y fue débil al negar al Señor Jesucristo. Queridos hermanos, aquellos que duermen espiritualmente, muy probablemente con su estilo de vida, tal vez no con sus palabras, pero sí con sus hechos, pueden estar negando al Señor. Por eso es necesario, despierta, debemos de ser luz y debemos de dar testimonio a la gente de que somos de Cristo. La Biblia nos da otro ejemplo en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, y versos del 5 al 8, el Señor habla acerca de una parábola, la parábola de las vírgenes prudentes y de las vírgenes insensatas. Y en esta parábola el Señor menciona lo siguiente, dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Es decir, ellas deberían de estar velando, pero se durmieron. Y a la medianoche, dice, se oyó un clamor y aquí el esposo viene, salid a recibirla. Esto habla, hermanos, del arrebatamiento, que será en un abrir y cerrar de ojos. Será al canto del gallo, al anochecer, no lo sabemos, pero la iglesia debe de estar velando. Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id ante los que venden y comprar para vosotras. Por estar durmiendo, no se dieron cuenta de su condición espiritual en la que estaban. No estaban preparadas para recibir al Señor. Y la Biblia habla de que la iglesia debe de estar preparada, sin mancha, sin arruga, como novia ataviada que espera la venida del esposo. Que cuando se diga "he aquí el esposo", estemos listos, hermanos. ¿Cuál fue la situación tremenda que ocurrió? Dice la Biblia que mientras que ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en las bodas y se cerró la puerta. Al cerrarse la puerta ya no se puede abrir. Vendrá el tiempo cuando será demasiado tarde, ya no habrá oportunidad. Y después vinieron también las otras, las que no estaban preparadas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas el Señor dijo: no las conozco. No estaban listas. Iglesia, despierta, tú que duermes. Hay que estar preparados para la venida del Señor. ¿Sabe? Una persona que está durmiendo, está inactiva espiritualmente, está inactiva en la comunión con el Señor, está inactiva, está ajena a las cosas que suceden alrededor. Una persona que duerme espiritualmente no se da cuenta que el tiempo está cerca, que Cristo está a las puertas, no está velando, no se está llenando de la presencia de Dios, no se está llenando del Espíritu Santo, no está sirviendo. El Señor nos manda a servir. Bienaventurado el siervo fiel y prudente, el cual cuando venga su Señor le haya haciendo así, dando alimento a sus consiervos. Debemos de estar compartiendo la palabra y debemos de estar llevando la palabra a todos lados. Debemos de estar sirviendo, debemos de estar multiplicando nuestros talentos, nuestros dones, porque vendrá el Señor, pedirá cuenta. No podemos enterrarlos. Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, actívate, recobra tu posición, vuelve a la iglesia, vuelve a la oración, vuelve al primer amor, vuelve a las primeras obras, vuelve a llenarte de su espíritu, vuelve a llenarte de esa pasión por Él, por las almas, por su evangelio. Vuelve, despierta, levántate. Es hora de levantarte del sueño, porque Cristo viene. Estar inactivos es tener una pereza espiritual, adormecimiento, falta de servir. La Biblia habla de un joven llamado Eutico, allá en Hechos 20, verso 9.
Dice la Biblia que un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Del sueño espiritual te lleva a una muerte, te lleva a una muerte. Por eso Pablo dice, levántate de entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Allí en esa misma carta dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente. Los muertos son los que no conocen a Cristo, los que no tienen vida espiritual, los que no han nacido de nuevo, los que están en delitos, los que están en pecados. Ellos están muertos espiritualmente. Pero aquel creyente que duerme, aquella iglesia que duerme, Pablo los sitúa en esa misma condición. Están como ellos, como muertos, ajenos, que no conocen, no saben de las cosas que son del Espíritu. Pero la Biblia dice, levántate de entre los muertos, sal de ellos. Mira que no hay distinción. No se sabe si eres creyente o no eres creyente, si has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. No se sabe eso. ¿Por qué? Porque estás como ellos, vives como ellos, hablas como ellos, comes como ellos, caminas como ellos. Y debemos de levantarnos de entre los muertos para que Cristo nos alumbre, andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, vivir por el Espíritu, pensar por el Espíritu, seguir al Espíritu, dar fruto del Espíritu. Hermanos, eso es estar vivos, despiertos espiritualmente, vigilando, atendiendo al llamado de Dios, sirviéndole, predicando el Evangelio. Despierta tú que duermes. ¿Cuál es tu condición ahorita? ¿Cómo está tu condición en este momento? ¿Estás vivo espiritualmente? ¿Tú te conoces como cada quien se conoce a sí mismo? Puedes mirar hacia atrás, hacia tu nacimiento, conversión, cómo asistías fielmente a la iglesia, cómo te dabas tiempo para asistir a la iglesia, sin importar el clima, sin importar la lluvia, el calor, el frío, sin importar si había o no había dinero, a pie ibas a la iglesia, porque estabas vivo espiritualmente, amando al Señor, siguiendo al Señor, sirviendo al Señor, atento a su palabra, atento a su llamado, vigilante, sirviendo, atendiendo la necesidad de otros, porque estás despierto. Estás despierto. La Biblia nos habla, queridos hermanos, en el libro de Pedro, primer carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Dice, sed sobrios y velad, es decir, no te duermas, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Velan. El enemigo anda buscando, tratando de hacerte daño a tu vida, está tratando de causarte muerte, de destruirte, de provocar un adormecimiento. Vela, vela, no caigas en ese adormecimiento, vela, porque el enemigo eso es lo que está buscando, que tú caigas en ese adormecimiento, que seas indolente, que seas pasivo, que te acomodes a la situación, a las cosas, que tengas pretextos. Algunos inclusive se atreven a decir, Dios sabe, Dios comprende. Déjame decirte que Dios no comprende tu pasividad. Dios no comprende cuando Él te ha provisto de su Espíritu, cuando Él te ha dado su palabra, cuando Él te ha dado un llamado, cuando Él te ha dado un talento, cuando Él te ha dado un ministerio, cuando Él te ha dado vida. Él no comprende eso. No puedes permanecer dormido. Sed sobrios y velad. La Biblia también nos dice, hablando el Señor Jesucristo, Mateo 24:42, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Velad y orad, dice en Mateo 26:41, para que no entréis, para que no caigáis en la tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad, despiértate. Proverbios 6:4 dice, no deis sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento.
No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela del mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Es decir, escápate si has caído en ese adormecimiento. Escápate así como la gacela se escapa de la mano del cazador y el ave de la mano del que arma lazos. Tú escápate. Dice Proverbios 6:9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Es una pereza espiritual dormitar. Es una pereza. Dice Proverbios 24:30, pasé junto al camino del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Es decir, estar en una condición de adormecimiento es tener una pereza espiritual, y dice eso es tener falta de entendimiento. Empiezan a crecer los espinos, que está hablando de los afanes en el corazón. Empieza a crecer en el corazón la amargura, el resentimiento. Empiezan a crecer todas aquellas cosas que empiezan a ahogar la palabra del Señor, y aquello que te guardaba, que te mantenía firme en el Señor, se empieza a hacer destruido. Por lo tanto, dice el Señor, despiértate. Dice la Biblia que debemos tomar consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y pobreza como hombre armado. Es decir, viene una debilidad. Una debilidad. El Señor le dice a la iglesia de Laodicea, que se creía rica, dice, tú eres un pobre, miserable y ciego. Una iglesia cómoda, que ni era fría, ni caliente, tibia, acomodada, ni de aquí ni de allá. Pero el Señor la veía como una iglesia pobre, una ruina espiritual. Puede venir a la vida de aquellos que dormitan, que caen adormecidos y que no se levantan, no se despiertan. La pereza espiritual hace caer en profundo sueño. El alma negligente va a padecer hambre. Despierta, despierta. Dice Romanos capítulo 13, verso 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Conozcamos el tiempo. Ya es tiempo de despertar. Ya es tiempo de levantarnos del sueño, porque hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hoy está más cerca. Cristo aparecerá en cualquier momento en las nubes por su iglesia, y aunque a algunos le parezca que el Señor tarda y lo tengan por tardanza, hoy, este día, el Señor está más cerca de venir por su iglesia, pero tiene que estar despierta, activa, entregada, apasionada, llena del Espíritu Santo y andando en el primer amor y en las primeras obras. Despierta tú que duermes y te alumbrará Jesucristo. ¿Cómo podemos andar despiertos? El apóstol Pablo, voy a terminar, en capítulo 5 de Efesios que leímos, él dice en el verso 15, que hay que tener cuidado. Dice, por eso hay que tener mucho cuidado de cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo. Hay que tener cuidado cómo andamos. ¿Cómo andamos? Hay que redimir el tiempo. Hay que aprovechar las oportunidades de servir. Hay que aprovechar las oportunidades de buscar, de conocer, de crecer en el conocimiento del Señor, de santificarnos, porque los días son malos. Dice que no seamos imprudentes. El tiempo es oro, porque Dios nos ha dado solo unos cuantos días. El tiempo es oro. Debemos de ser entendidos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Estás dentro de la voluntad de Dios?
Pregunto, ¿estás dentro de la voluntad de Dios? Es importante. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo a Dios y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Redimamos el tiempo, aprovechemos el tiempo. Sirvamos al Señor, llenémonos del Espíritu Santo, conozcamos la voluntad de Dios, para así mantenernos despiertos. Iglesia, despierta, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Te alumbrará el Señor. Cristo te dará luz. La verdad alumbrará como sol, como el sol que refleja al hombre y lo despierta del sueño. Así Cristo despierta, Cristo levanta, Cristo llena de bendición tu vida. Queremos orar por ti. ¿Cómo está tu condición, amigo, hermano, iglesia? ¿Cómo está tu condición hoy? Es tiempo de levantarnos, es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de activarnos. Hoy está más cerca nuestra salvación que nunca. Así es que yo quiero orar por ti, quiero bendecirte. Quiero hacer una oración, y si tienes una necesidad también vamos a orar por ella. Creo que Dios sigue haciendo milagros. Creo que Dios tiene el poder para seguir levantando al caído, fortalecer al débil animal, consolar al afligido. Dios sigue siendo grande y poderoso, no ha cambiado, es el mismo, y Él sigue bendiciendo a todos aquellos que se acercan a Él en fe y en confianza. Queremos orar por ti. Queremos hacer una oración en estos momentos y queremos incluir tus peticiones. Si tienes alguna necesidad, solo cree para que puedas ver la gloria de Dios, solo cree. Vamos a orar. Yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a clamar a Dios, vamos a invocar su nombre, que es sobre todo nombre. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, nos acercamos ante ti, al trono de la gracia, para hallar gracia y el oportuno socorro, Señor. Queremos, Señor, pedirte que tú vivifiques, Señor, a tu pueblo, que lo levantes, que lo despiertes, en el nombre de Jesús, que lo avives, que lo hagas volver al primer amor, a las primeras obras, que seamos una iglesia que se santifica, que marcha adelante, haciendo tu voluntad, conociendo tu voluntad, de ir y predicar el evangelio a toda criatura, de servirte, de multiplicar los dones, los talentos, el ministerio que tú has dado, Señor. Aviva, Señor, a tu pueblo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y todos aquellos que están padeciendo alguna necesidad, conforme a tu poder, Señor, extiende tu mano ahí, al que está enfermo, Señor, sánalo, extiende tu mano, Padre, para ti no hay distancia. La fe, cerca de ti está la palabra de fe, dijo el apóstol Pablo, en tu boca y en tu corazón, que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantará de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Confiesa tu sanidad, declara tu bendición en el nombre de Jesús. Padre, bendice los cuerpos, Señor, aquel que está débil, fortalécelo, aquel que está caído, Señor, levántalo, aquel que está desanimado, Padre, reprendemos todo desánimo, vivifícalo con tu palabra, despiértalo, Señor, despierta su espíritu, despierta su corazón, su mente, dale entendimiento, que hoy está más cerca tu venida, Señor, que cuando creímos, y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendice a cada oyente en cualquier parte del mundo que se encuentren, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, la bendición sea con ellos para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, agradecemos a todos y cada uno de ustedes el que nos hayan podido escuchar a través de los micrófonos de esta cabina, Radio Adicción Cristiana. Es una estación que transmite por YouTube
y que transmite por WhatsApp, transmite también por la página web y por la aplicación Radio Adicción Cristiana. Usted nos puede sintonizar todos los días. Hay diferentes ministerios compartiendo el mensaje de salvación. Así que te repetimos los teléfonos en cabina. El WhatsApp es el 811-555-9932. Lada 81 al 19 37 48 23 y 15 22 35 08 de aquí de la cabina Radio Adicción Cristiana. Queremos invitarte. Yo soy el pastor Sergio Cárdenas. Estamos ubicados, o la iglesia, mejor dicho, está ubicada en el municipio de Apodaca, Nuevo León, en la calle Alcanfor número 100, en la colonia Bosque Real, en Apodaca. Así es que nuestros horarios de culto son el día domingo, 2 reuniones, 9:30 de la mañana y 11:30 de la mañana. Y también los martes a las 7 de la tarde. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, pues te invitamos. Lleva a tu familia, lleva a tus amigos, invita. No dejes de servir al Señor, no dejes de buscar al Señor, no dejes de clamar al Señor, de orar. Reactiva tu vida espiritual, actívate en las cosas que son del Espíritu, empieza a dar fruto porque lo que el Señor viene a pedir de nosotros va a ser un fruto. Amén. Yo me despido, nos escuchamos hasta la próxima. Siga con estos micrófonos, con la estación, y hasta la vista. Que Dios les bendiga muy ricamente.